Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta es una edición especial de Fiscalista en Pijamas. Como ustedes sabrán, estamos en el mes de abril, en el mes de las declaraciones anuales y por supuesto el tema del que todos hablamos es ese, porque como personas físicas, en algunos casos estamos obligados a presentar a lo que llamamos declaración anual. Ya en su momento tendremos oportunidad de ver quiénes son los obligados o los no obligados, pero ahora me quiero enfocar a algo que todos los que estamos presentando declaración anual nos quita el sueño y siempre procuramos tenerlo presente, no nada más en el mes de abril, sino durante todo el año. Así que el tema del día de hoy en Fiscalista en Pijamas es deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Es un beneficio que nos permite la autoridad de tener una deducción adicional a las que tenemos en el año regularmente de nuestra base tributaria. Recordemos que normalmente tenemos siempre una base tributaria en la cual manejamos ingresos y deducciones. Si tenemos un negocio, tradicionalmente podemos restar de nuestros ingresos los ingresos propios de la actividad menos las deducciones que sean estrictamente indispensables para la obtención de nuestros ingresos. Si tenemos servicios profesionales, también tenemos nuestras deducciones. Si tenemos arrendamiento de inmuebles, tenemos deducción opcional, pero hay casos excepcionales, como en el caso de salarios, que no hay deducciones durante el año. Pero resulta que al momento de que llegue el mes de abril, la autoridad nos permite adicionar, ahora sí, ciertas deducciones que, por supuesto, al ser registradas, nos van a generar que nuestra base tributaria que venimos manejando durante el año se reduzca y en la mayoría de los casos nos genere que en el cálculo establecido en ley tengamos un impuesto menor. Y al tener un impuesto menor que al que venimos pagando durante el año, resulte lo que llamamos nosotros saldo a favor, que no es otra cosa que decir a la autoridad, una parte del impuesto que te pagué en el año es erróneamente pagado, devuélvemelo. Ahora también, si eres un trabajador, es decirle al SAT, ¿sabes qué, SAT? Una parte del impuesto que me retuvo mi patrón es erróneamente retenido. ¿Por qué? Porque en realidad mi real capacidad contributiva es esta y una parte se te regresa. Estas deducciones personales, que las que estoy hablando, vamos a clasificarlas. Hablando de cómo lo establece la ley de impuesto sobre la renta, vamos a hablar ahora de la primera de ellas, que es los honorarios médicos y gastos hospitalarios. Y los separo porque si bien están relacionados en muchas ocasiones unos con otros, podemos tener independientemente uno de otro respecto de los gastos. Si hablamos de las deducciones de gastos por honorarios, estamos hablando que desafortunadamente como sociedad hemos llegado a un punto donde el servicio médico, el Sistema Nacional de Salud, es prácticamente una cosa irrisoria. Y más de alguna vez nos ha tocado buscar los servicios de un médico particular, olvidándonos del servicio público que nos ofrece el IMSS, el ISSSTE, los hospitales regionales, en fin. Luego entonces, al buscar los servicios de un médico, de una persona que tenga este servicio en forma particular, podemos pagarlo y pedirle que nos emita una factura por dicho servicio que nos otorga. Esta factura que ampara el pago del honorario médico, debemos de pagarla con cheque, con tarjeta o hacerle una transferencia de cuenta bancaria a nuestro médico. Esto es, señores, indispensable si queremos que esta erogación por concepto de gasto por honorario médico sea deducible. Obviamente, un requisito importante es que este médico sea reconocido como tal con su respectiva cédula profesional.
Es decir, no se vale que digamos, bueno, él es un quiropráctico muy bueno. No, momento. Un quiropráctico no tiene una cédula profesional. Un médico, un dentista, un psiquiatra, y a partir del año 2017, los psicólogos y los nutriólogos también pueden emitirnos nuestra factura, nosotros pagarle dicha erogación, como les comenté, con tarjeta, con cheque, y esa factura va a ser nuestra deducción personal que en nuestra declaración anual del 2018, en este caso, podemos considerar. Y quiero hacer hincapié en esto. Si bien es cierto que estamos en abril, estamos reportando lo que sucedió el año pasado. Pero, ¿qué crees? Ya estamos en abril. Eso quiere decir que ya llevamos 4 meses del 2019. Por tanto, todas las erogaciones que tengas o que tendrás durante el año, cuida que también tengan estos requisitos para que en tu declaración anual del 2019 puedas considerarlo. Continuamos con los gastos médicos. Recordemos que estos gastos médicos puedes erogarlos a favor, o en este caso como paciente, que atiende el doctor. Puede ser el contribuyente, su concubina o esposa, y ascendientes y descendientes en línea recta. Ascendientes sin límite, es decir, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, y descendientes también sin límite. Hijos, nietos, bisnietos. Una limitante importante es que estas personas a favor de quien yo estoy gastando no pueden ser cualquier persona. Deben de ser personas que no están teniendo ingresos propios mayores a un salario mínimo, y recordando lo que marcan las leyes fiscales, cuando hablemos de salario mínimo, hablamos de una UMA anualizada. Estamos hablando que es una persona que gane muy poquito, o mejor dicho, que no perciba nada. También son deducciones personales los gastos hospitalarios. Es decir, si caes en algún hospital o vas a que te hagan unos análisis clínicos, cualquiera de estas dos erogaciones se considera una deducción personal. Una deducción personal que, si la pagas con cheque, tarjeta o transferencia, podrás restarla de tu base tributaria que tenías en el año y obviamente tener un impuesto a favor. Recordando y volviendo al tema del impuesto a favor, ¿qué sucede si eres una persona que ganas muy poquito y tan poquito que ni siquiera llegas a la parte donde te retienen impuesto? ¿Te servirán de algo las deducciones personales? Pues salvo que te quieras guardarlas y enmarcarlas, yo creo que otra cosa no. Porque el hecho de que presente la declaración anual implica que tienes una base gravable. Pero si en tu base gravable es tan pequeña que no te resulta impuesto a cargo, cuando restes las deducciones personales, no vas a tener impuesto a favor. Por tanto, un beneficio lucrativamente económico no lo vas a tener. Así que te recomiendo que si eres una persona que tiene un ingreso muy bajo, que las retenciones que se hagan a ti de tu nómina o tu base tributaria es muy pequeña, pues evidentemente te recomendaría que no hicieras tu declaración anual si no estás obligado, porque aquí el punto sería, ¿estás obligado o no? Si lo estás, pues obviamente no tienes opciones. Otra deducción personal importante que muchas personas utilizan es la cuestión de los donativos. La gente, en general, sobre todo en casos como los que vamos de pasar en fechas recientes, de la gente que cayó en crisis y en problemas por lo del terremoto, recordaremos que nos ayudamos, y como nos ayudamos tanto, la gente donaba y regalaba dinero de una manera totalmente inesperada, como lo esperaban las autoridades. Bueno, pues estos regalos donativos que hubiéramos realizado a empresas autorizadas para recibir donativos son una deducción adicional llamada deducción personal. Lo importante de esta deducción personal, ¿saben qué es? Que aquí no hay esa limitante de que esté pagada con efectivo, cheque o transferencia. Los donativos pueden ser inclusive a organismos de gobierno. Ahora, estamos hablando
que yo puedo hacer mis donativos pagados inclusive en efectivo. O que yo pago en efectivo, recibo donativos, sí. Yo nada más tengo que cumplir con 2 requisitos. Primero, hacer el donativo. 2, pedir factura. Cumpliendo estos 2 requisitos, ese comprobante, ese CFDI de los donativos que hago, puede ser deducible. Solamente que creen, no puedo ser tan generoso como yo quisiera. La autoridad me dice, si tienes donativos, solamente y máximo 7% de tu base gravable. En el formato se llama ingresos acumulables. Hasta el 7% de ese importe puede ser donativo. Si donaste más porque eres una persona muy generosa, olvídalo, no puedes considerarlo como deducción personal. Otra de las deducciones personales que la gente utiliza mucho, en el caso de que tengas un crédito hipotecario, es decir, un crédito que tienes para comprar una casa, ya sea nueva, ya sea usada, se tiene un pago de intereses. Esos intereses que pagas hipotecarios tienen una característica para efectos fiscales. Se hace un cálculo para determinar si estás pagando intereses altos. Oye, ¿cuáles son los intereses altos? Los que pagas por encima de la inflación. ¿Quién hace ese cálculo? Bueno, si tienes un crédito hipotecario con Hipotecaria Nacional, Hipotecaria hace el cálculo. Lo tienes con Infonavit, Infonavit hace el cálculo. Lo tienes con Fobiste, Fobiste hace el cálculo. Y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Lo que pagaste de intereses en este año fue tanto. Y pagaste por arriba de la inflación, con una tasa muy alta, o pagaste por abajo de la inflación. Y te van a separar tus intereses en intereses totales pagados y un concepto que ellos llaman intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? La cantidad que pagaste de intereses con una tasa más alta que de la inflación. Hay un problema muy grave para 2018. Nuestra tasa de interés fue muy alta. Por tanto, los intereses reales fueron muy pequeños. Así que si pretendías hacer una deducción personal de este tipo, ¿qué crees? Tu interés real pagado es pequeño en comparación con otros años, a pesar de que económicamente tal vez fue la misma cantidad. Así que, cuidado, no te confíes, sí te sirve, pero para tener derecho a esta deducción personal, te repito, ocupas un documento, se llama constancia, donde hipotecaria, Infonavit, Fobiste, quien te haya prestado para la adquisición de la casa, él te va a emitir un comprobante de esos intereses reales. Algunos me preguntan, oye, pero me prestaron para comprar un terreno. No, es solamente préstamos hipotecarios, es decir, para una casa. Otra deducción personal importante son las colegiaturas. Volviendo con lo que manejábamos del sistema nacional, ya vimos que el sistema de salud está pero malísimo. Bueno, pues el educativo no canta mal las rancheras y muchos nos hemos abocado a buscar escuelas particulares para que ahí reciban educación nuestros hijos. Bien, punto relevante. ¿Puedo deducir el pago de colegiaturas? Sí, pero solo colegiaturas. Es decir, si pago útiles, inscripción, apoyos, cuotas adicionales, esto no será una deducción personal. Pero ¿qué creen? Aquí volvemos al punto obligatorio igual que a los gastos médicos. ¿De cuál? Que es obligatorio que hayamos pagado estos gastos con cheque, transferencia, tarjeta, donativos no, los intereses no, pero colegiaturas sí. Ahora bien, vamos a pagarlo y después vamos a pedir nuestro comprobante a la escuela. La escuela, al momento que nos emite nuestro comprobante, ¿qué creen? Le vamos a decir en la factura, anótame la CURP, el nombre del estudiante y qué está estudiando, qué grado de estudios estoy pagando, primaria, secundaria, bachillerato, porque en base a lo que corresponde el pago, también la autoridad nos tiene un límite que, por ejemplo, en el caso de primaria, habla de un límite anual de 12,900. Oye, yo pago casi 20,000 pesos al año. Sí,
pero para efectos fiscales solamente podré deducir hasta 12,900 si tengo un estudiante de primaria. Es indispensable, entonces, 1, realizar el pago con cheque, tarjeta, transferencia, y también es indispensable tener el comprobante CFDI de la colegiatura. La factura debe tener la CURP y el nombre del estudiante. Y si estabas tan feliz porque creías que la preparación de tu hijo estaba cubierta, ¿qué crees? La universidad, los estudios de universidad, no son parte de las deducciones personales. Así que si pagas universidad, pidas una factura, no te sirve como deducción personal. Olvídate de esas no te sirven. Obviamente, si tienes un estudiante que brinca de un año de primaria, secundaria, de preescolar a primaria, va a cambiar el límite. Ahí la autoridad te dice, pues pon el que más te conviene. Algo importante, ese estudiante debe de ser una persona que depende económicamente de ti. Y una última deducción personal de la que quiero hablar son las aportaciones adicionales a tu cuenta de Afore. Yo sé que muchos todavía no tienen esa idea de qué va a pasar dentro de 15, 20 años. ¿Tendré derecho a pensión o no? Pero ¿qué crees? Te conviene fiscalmente cada quincena, cada mes, hacer una aportación adicional a tu Afore y que no la retires, que la dejes ahí. Si haces este movimiento que te estoy comentando, luego entonces ese comprobante que va a aparecer en tu estado de cuenta de cuánto aportaste adicionalmente será tu comprobante de deducción personal y podrás restarlo de tus impuestos y, como te digo, seguramente te generará un impuesto a favor susceptible de devolución. Felicidades. Aquí no hablamos otra vez de efectivo, cheque, transferencia, como quieras pagarlo. Solamente aporta a tu Afore una cantidad adicional. Pero malas noticias, si después dices, no, esa aportación personal quiero retirarla, no hay deducción personal si en el mismo año depositas y retiras la misma cantidad. Estas son algunas de las deducciones personales más importantes. Espero que este pequeñísimo análisis de Fiscalista en Pijamas te sirva para esta declaración anual 2018 o para preparar lo que será la declaración anual 2019. Quedo a tus órdenes y nos vemos en la próxima.